Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día espectacular, lleno de luz y de momentos que les roben una sonrisa. Hoy nos embarcamos en una travesía fascinante, un misterio que ha encendido la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, provocando un torbellino de preguntas y comentarios incansables en cada rincón de nuestras redes. Prepárense porque vamos a desentrañar juntas y juntos ese enigma que ha resonado con tanta fuerza, esa enigmática frase que ha capturado nuestra imaginación, asterisco asterisco, noche de ensueño o llorando asterisco asterisco. ¿Qué se esconde exactamente detrás de estas pocas pero poderosas palabras? ¿Qué intrincado sentimiento busca transmitirnos? ¿Es el eco de una historia personal profundamente sentida, una metáfora universal de las experiencias humanas, o quizás el suspiro de un anhelo que se debate entre la dicha y la desolación? Sea lo que sea, vamos a poner todos los focos sobre este enigma, a desnudar cada capa y a descubrir el misterio revelado. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este fascinante descubrimiento, un recordatorio amistoso, pero fundamental, si aún no han formado parte de nuestra creciente familia. Es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí, y sobre todo, para activar esa campanita que les notificará cada vez que publiquemos una nueva aventura de exploración. Su apoyo incondicional, su activa participación, su simple presencia, significan el mundo para nosotros, son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, con el corazón latiendo de anticipación, vamos a sumergirnos de lleno en esta emocionante travesía. Cuando las palabras asterisco asterisco, noche de ensueño o llorando asterisco asterisco surcan nuestros oídos, la mente, esa poderosa herramienta de asociación, se dispara. Inmediatamente somos transportados a un terreno de contrastes vibrantes, de dualidades que definen gran parte de nuestra existencia. Una asterisco asterisco, noche de ensueño asterisco asterisco evoca imágenes de serenidad absoluta, de felicidad radiante, de un instante de perfección que hemos anhelado con cada fibra de nuestro ser. Imaginen un escenario idílico, el manto estrellado de una noche clara, la compañía perfecta que nos complementa, la sensación sublime de plenitud, de haber alcanzado ese estado de gracia que tanto buscábamos. Por otro lado, la simple palabra asterisco asterisco, llorando asterisco asterisco nos golpea con una fuerza innegable. Nos trae consigo la pesadez de la tristeza, el agudo dolor de la decepción, la amarga sensación de la pérdida. Son dos polos opuestos, ¿verdad? Dos extremos del espectro emocional humano, separados por un abismo de experiencias y sentimientos. Y la conjunción asterisco asterisco o asterisco asterisco actúa como un puente o una barrera, colocándonos en un dilema, en una encrucijada, como si la vida nos obligara a elegir, a decantarnos por uno u otro estado. ¿Seremos protagonistas de un cuento de hadas o de una tragedia? Pero, ¿quién es la figura central de esta narrativa tan sugerente? ¿Quién habita este espacio de dualidad emocional? La resonancia de esta frase tan evocadora está intrínsecamente ligada a la deslumbrante, talentosa y magnética asterisco asterisco de Met of the Mir asterisco asterisco. Para quienes la siguen, y créanme son muchísimos, ella es un rostro familiar y querido. La conocemos por sus actuaciones cautivadoras, por los papeles que ha interpretado en series turcas que han trascendido fronteras y conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Demet, con esa sonrisa que tiene la capacidad de iluminar hasta la pantalla más oscura y con su asombrosa habilidad para transmitir emociones profundas y complejas, se ha consolidado como un referente ineludible en el mundo del entretenimiento. Y cuando su nombre y su imagen se asocian a algo tan cargado de significado y resonancia como asterisco asterisco, noche de ensueño o llorando asterisco asterisco, nuestra atención se capta de inmediato, se enciende la curiosidad y buscamos respuestas. Entonces la pregunta natural surge, ¿cuál es el contexto de esta frase? ¿De dónde emana, de dónde surge esta poderosa dualidad? La explicación más aceptada, la que ha ganado terreno de forma explosiva en las conversaciones de fans, en los foros de discusión y en los medios especializados, es que asterisco asterisco, noche de ensueño o llorando asterisco asterisco es el título de una canción interpretada por la propia Demet of the Mir. Sí, han escuchado bien. Nuestra querida actriz, además de deslumbrarnos con su talento actoral, también posee una faceta artística en el ámbito musical. Y esta canción, lanzada no hace mucho tiempo, se ha convertido en el epicentro, en el detonante de todas estas profundas reflexiones y de este misterio que hoy nos convoca. Adentrémonos ahora en el corazón de la obra, analicemos la letra y el torrente de sentimientos que Demet,
con su voz y su interpretación, transmite en esta pieza musical. La canción, en su esencia misma, se erige como un fiel reflejo de esa dualidad que hemos estado explorando. No se trata de una elección simple y lineal, sino de la compleja, a menudo tortuosa, pero siempre real, maraña de los sentimientos humanos. La letra nos sumerge en esos momentos cruciales de la vida en los que las circunstancias nos obligan a confrontar, a medirnos frente a la felicidad y la tristeza, a la esperanza más radiante y a la desesperanza más sombría. Intentemos visualizar la escena que la canción podría pintar en nuestra mente. Una noche. No una noche cualquiera, sino una que podría ser significativa, una que se suponía que sería perfecta, una de esas noches que soñamos despiertos, que guardamos en nuestra lista de deseos. Quizás se trata de un aniversario especial, una celebración importante que marca un hito, un reencuentro anhelado después de mucho tiempo. Imaginemos los preparativos, la emoción palpable en el aire, la expectativa creciendo con cada instante, todo apunta sin lugar a dudas a un noche de ensueño, Pero, ¿qué sucede si la realidad, con su impredecible e implacable fuerza, decide interponerse? ¿Qué ocurre si las promesas que nos ataban se rompen en mil pedazos, si los planes que habíamos trazado con tanto esmero se desmoronan como un castillo de naipes, si la cruda realidad golpea con una fuerza devastadora? En ese instante esa anhelada noche soñada puede transformarse, sin previo aviso, en una noche teñida de lágrimas, en una noche llorando. La canción de Demet Özdemir no se queda en la superficie del melodrama. Va más allá, se adentra en las profundidades de la psique humana, en el laberinto de las emociones. Nos habla de la fragilidad inherente a la felicidad, de cómo un momento efímero de alegría puede desvanecerse como el humo ante la arremetida de la adversidad. Nos narra la incertidumbre que nos paraliza, la angustia de no saber qué camino tomarán los acontecimientos, si al final de ese arduo camino nos encontraremos con una sonrisa que ilumine nuestro rostro o con la cara bañada por el amargo caudal de las lágrimas. Es esa desconcertante sensación de estar suspendidos en el tiempo, de aguardar expectantes el desenlace, sin tener la menor capacidad de predecir si será dulce y reconfortante, o amargo y devastador. Y es aquí, en este punto crucial, donde se manifiesta el genio artístico de Demet. Como actriz consumada, ella posee el don innato de encarnar las emociones más complejas y sutiles. Y como cantante lo demuestra con una maestría asombrosa, modulando su voz para transmitir esa melancolía que nos hiela el alma, esa chispa de esperanza que se niega a extinguirse, esa vulnerabilidad que nos hace humanos. En noche de ensueño o llorando Demet nos extiende una invitación sincera, nos invita a sentir con ella, a compartir su experiencia, a ser partícipes de su profunda introspección. Escucharla es como ser partícipe de una conversación íntima, de esas confidencias que se comparten en la penumbra, donde se exponen los miedos más profundos y los anhelos más ocultos. Permítanos evocar algunos escenarios concretos que la letra de la canción podría estar pintando con sus palabras. Quizás, la narrativa se centra en una relación que se encuentra en un punto crítico, pendiendo de un hilo frágil. Una pareja que en el pasado compartió momentos de incomparable dicha, de risas compartidas y complicidad, pero que ahora se enfrenta a una crisis profunda. La noche de ensueño, podría ser esa velada perfecta que solían disfrutar, llena de magia y conexión. Pero ahora, la tensión eléctrica que impregna el ambiente, las palabras no dichas que se acumulan en la garganta, las miradas que se evitan con desasosiego, todo sugiere con amarga certeza que esa noche podría culminar en una dolorosa despedida, en una auténtica noche llorando. O tal vez, la canción se enfoca en la esfera de los objetivos personales, de los sueños que hemos perseguido con una tenacidad admirable, con un esfuerzo incansable. Hemos visualizado con detalle ese éxito tan anhelado, esa recompensa que creemos merecer, ese instante de gloria que nos haga sentir realizados. Esa es nuestra anhelada noche de ensueño. Sin embargo, el camino hacia la consecución de estos sueños está intrínsecamente plagado de obstáculos desafiantes, de sacrificios dolorosos, de momentos de duda que nos sumen en la desazón. En esos instantes de flaqueza, la sombra persistente del fracaso, la posibilidad de no alcanzar aquello que tanto anhelamos, nos sume en una profunda tristeza, y la ominosa noche llorando. Se cierne sobre nosotros como un presagio funesto. Lo verdaderamente fascinante de esta canción, lo que la dota de una universalidad tan poderosa,
es que la gran mayoría de nosotros hemos vivido situaciones análogas. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado esa vertiginosa montaña rusa de emociones, esa montaña rusa que es la existencia humana. Hemos tenido noches que parecían sacadas directamente de un cuento de hadas, momentos de pura dicha y felicidad desbordante. Y también hemos atravesado otras noches que nos han dejado exhaustos con el corazón hecho pedazos, sumidos en una profunda desolación. *** noche de ensueño o llorando *** logra capturar esa dualidad intrínseca a la experiencia humana, esa constante tensión entre la luz y la sombra. No es una canción que se regodee en la celebración de la felicidad ni que se deleite en la exhibición de la tristeza, sino que con una valentía admirable, abraza ambas facetas, las integra en su discurso, reconociéndolas como partes inseparables de nuestra existencia. La belleza de la frase y por extensión de la canción, reside en su ambigüedad deliberada. No nos ofrece una respuesta categórica a una solución definitiva, sino que nos plantea una pregunta, una interrogante que nos invita a la reflexión más íntima y personal. Nos incita a meditar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras experiencias pasadas y presentes. ¿En qué punto nos encontramos en este preciso momento de nuestra existencia? Estamos inmersos en una gloriosa ** noche de ensueño, ** o quizás nos aproximamos, con temor o resignación, a una inevitable ** noche llorando ***. Y quizás lo más crucial de todo, ¿cómo podemos navegar, cómo podemos transitar con dignidad y fortaleza entre estos dos estados emocionales tan opuestos? Es muy posible e incluso probable que la canción sirva también como un poderoso recordatorio de nuestra intrínseca resiliencia. Incluso en medio de la más profunda tristeza, en esa desoladora ** noche llorando ** siempre reside una pequeña, pero tenaz, chispa de esperanza. Y tras la noche más oscura y desoladora, el amanecer con su luz renovadora, trae consigo una nueva oportunidad, la posibilidad de volver a soñar, de reconstruir, de renacer. La canción podría estar sugiriendo, de manera sutil pero profunda, que estos dos estados emocionales, la dicha y la desdicha, no son mutuamente excluyentes, sino que forman parte de un ciclo natural, de la esencia misma de la vida. Además, es fundamental destacar el impacto visual y estético que acompaña a esta obra musical. Los videoclips que la acompañan, la cuidadosa producción musical, la atmósfera creada a través de la dirección artística y la cinematografía. Todo contribuye de manera significativa a forjar esa atmósfera de profunda introspección y emotividad que impregna la canción. The Method de Mir, con su expresividad facial y corporal que le otorga el dominio de la actuación, transmite la letra de manera excepcional, haciendo que el mensaje, ya de por sí potente, resuene con una fuerza aún mayor en el espectador, o, en este caso específico, en el oyente. Por lo tanto, el misterio que nos ha cautivado ha sido finalmente revelado. ** noche de ensueño o llorando ** es mucho más que una simple frase pegadiza, más que un título intrigante. Es el título de una canción conmovedora y profundamente emotiva interpretada por nuestra querida The Method de Mir. Una canción que se atreve a explorar la intrincada complejidad de las emociones humanas, la delicada dualidad que oscila entre la felicidad radiante y la tristeza abrumadora, entre la esperanza más ilusionante y la desesperanza más sombría. Es una invitación abierta a la reflexión personal, a reconocer y aceptar que la vida es un tapiz tejido con hilos de luz y de sombra, y que ambos estados son componentes inalienables de nuestra existencia. Y cuando The Method de Mir interpreta esta canción, no solo nos regala una melodía que acaricia nuestros oídos, sino que, de una manera casi mágica, nos ofrece un espejo en el cual podemos vernos reflejados. Nos recuerda, con una sinceridad que nos conmueve, que no estamos solos en nuestras luchas emocionales, que nuestros anhelos más profundos y nuestras tristezas más desgarradoras son experiencias universales compartidas por innumerables almas. Y es precisamente en esa profunda conexión, en ese reconocimiento de nuestra humanidad compartida, donde encontramos un consuelo inesperado, una comprensión profunda y liberadora. Así que la próxima vez que las palabras ***, noche de ensueño o llorando *** crucen su camino, espero de todo corazón que recuerden esta conversación que hemos compartido hoy. Que no las perciban simplemente como un título, sino como una puerta de entrada a un universo vasto y complejo de emociones, a una meditación profunda sobre la vida, sus altibajos, sus contrastes y su belleza intrínseca. The Method de Mir, una vez más, demuestra su extraordinario talento, no solo como actriz excepcional,
sino como una artista completa y multifacética, capaz de tocar las fibras más sensibles de nuestro ser y dejarnos una huella imborrable. En resumen, hemos desentrañado el enigma que rodeaba a Noche de ensueño o Llorando ***. Hemos descubierto que se trata de una hermosa y conmovedora canción, una obra maestra interpretada por nuestra adorada de Method Demir. Una canción que nos habla de la dualidad inherente a la vida, de la delgada y a menudo frágil línea que separa la felicidad efímera de la tristeza profunda, y de la intrincada complejidad de nuestras propias emociones. Es un recordatorio poderoso y necesario de que la vida está tejida con una infinidad de matices, y que nuestra tarea como seres humanos es aprender a abrazar todas y cada una de sus facetas, tanto las luminosas como las sombrías. Ha sido un placer inmenso, un verdadero privilegio compartir esta apasionante exploración con todos y cada uno de ustedes hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje hacia el misterio revelado tanto como yo lo he hecho. Me encantaría, más que nada, conocer sus valiosas opiniones. ¿Qué les evoca a ustedes esta frase al escucharla? ¿Han tenido la oportunidad de escuchar la canción? ¿Qué otras interpretaciones personales tienen sobre su significado? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección destinada a ello. Tengo una curiosidad insaciable por leer todo lo que piensan, por conocer sus perspectivas. Y por supuesto, como siempre, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y enriquecedor, no olviden dedicarle un gran me gusta ***. Ese pequeño gesto de aprobación es un gran estímulo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que este contenido podría interesarles o beneficiarles. Y si, de alguna manera mágica, aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad de exploradores y activen esa campanita para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que estamos preparando para ustedes en el futuro. Muchísimas gracias de todo corazón por su compañía, por dedicarme su valioso tiempo y sobre todo, por su constante y generoso apoyo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho, vivan con intensidad y sigan explorando el mundo que nos rodea. Adiós.